Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de su podcast favorito de cine, Pelea Amable, en donde pensamos que si alguien lo dice, vale la pena debatirlo. Y una vez más estoy aquí con mi buen amigo, Gary. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Gary? tal? Aquí andamos, aquí ¿Listo andamos. para un nuevo debate? Más que listo, más que puesto. Muy bien. Ya que comenzamos en el capítulo anterior con un excelente debate de, de Bastardos sin Gloria, esa gran película de Tarantino, que si no han visto ese capítulo, véanlo, es uno de los que estoy orgulloso de haber hecho, me encantó, me fascinó. Y y bueno, ahí introdujimos un poco lo que es el cine histórico, ¿no? Eh, Retomando un poco para los que no escucharon ese capítulo, aquí Gary es un historiador, y bueno, estamos en tu campo de especialidad, así que él mismo propuso que nos siguiéramos por esta línea y que ahora abordáramos esta película de 2006 llamada Apocalipto, película de Mel Gibson, hablada totalmente en maya, ambientada en la cultura maya, o eso nos querían hacer creer, ya lo vamos a ver ahorita, Es algo muy pero curioso, pero sí. sí, algo muy curioso, algo muy curioso. Entonces, pues, primero, una bienvenida. Eres el primer invitado que repite aquí en Pelea Amable. Sí, No, pues esperemos que sean más veces, que a la sí, gente sí, si le sí, gusta claro, la claro. participación, pues con mucho gusto me estaré presentando las veces que tú me digas. Por supuesto, aquí. Encantados de escuchar, sobre todo que tu opinión en todo, ¿eh? En todo. Créanme lo que yo lo tengo a Gary como un amigo personal y en todo tema que hablemos siempre es bien argumentado, bien crítico, bien eh, objetivo y apasionado al mismo tiempo, que no está peleada una cosa con la otra. No, Entonces, por supuesto que vamos a seguir aquí debatiendo y hay otros proyectos por ahí que se pueden venir en puerta que ya luego estaremos viendo, ¿verdad? se salen por Entonces, completo de la temática de cine, o igual y podríamos meter algo de cine en ese proyectito, pero pues sí es algo sí, completamente distinto. buena idea, buena idea. Sí, pero que sigue mucho por esta línea de intercambiar, de discutir, de hablar, de debatir, con, como ya lo dijimos, con pasión, pero con crítica, ¿no? Principalmente, lo Con más objetivo crítica y posible. objetividad y argumentación, no nada más decir, ¿por qué? Pues porque yo quiero, no, 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 por eso, por lo otro, por aquello. Realmente esa es y solamente así es como crecemos, la verdad, solamente así es como crecemos a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel emocional, cuando nos Así. abrimos a los demás y nos exponemos también a ellos. Entonces, no, no, bueno, vamos a seguir por esa línea, pero bueno, estoy divagando un poco. Disculpen ustedes. Bueno, eh, vamos a entrar un poco en materia con, como siempre, nuestra primer tópico que hablamos, que es como presentar la película y decir a grandes rasgos qué nos pareció. Y pues ahora voy a empezar yo. La otra vez en el de Bastardos sin Gloria empezaste tú, mi buen Gary. Ahora yo te voy a robar el micrófono Adelante, todo tuyo. y yo voy a hacer esta introducción. Bueno, pues Apocalipto, una película de este cineasta bastante controversial, bastante polémico por muchas cosas. Investíguenlo. Mel Gibson, muchas cosas que prefiero no tocar aquí. No porque las evada ni nada, sino porque me extendería bastante, pero bueno. Eh, Puede ser este, tema para otro día, no sé, algún por otro supuesto, video. sí, sí, de hecho, lo amerita, creo que su carrera lo amerita. Y hay por ahí ciertas cosas con un toque de misterio en la carrera de Mel Gibson, pero bueno, centrándonos y lo retomo, ¿por qué? Porque creo que Apocalipto es
En especial tanto esta película como La Pasión de Cristo, creo que son inseparables de la figura, de la persona, del tipo de cineasta que Mel Gibson es, que siempre te ofrenda, o te oferta, mejor dicho, siempre te propone visiones de la historia muy alternativas y muy personales. Y entonces creo que eso es lo primero que yo destacaría, ¿no? Esta película es muy personal. A grandes rasgos, pues está basada en la cultura maya, habla de la cultura maya. Y entonces ustedes tal vez se pregunten, los que no la conozcan, eh, ¿por qué se llama Apocalipto? ¿Qué tiene que ver Apocalipto con la cultura maya? Bueno, es porque eh, la intención era como mostrar la caída de la cultura maya desde esta perspectiva de que una civilización, para poder caer, primero debe de estar descompuesta desde dentro. Una civilización fuerte no cae, así tenga amenazas, así haya invasiones, guerras o choque con otros mundos, no cae si la civilización es fuerte. Entonces aquí Mel Gibson, creo que gran parte de la tesis que propone con esto es, eh, o mejor dicho, toma la civilización maya para exponer esa tesis. Una civilización que está podrida por dentro, que está rota por dentro, va a caer invariablemente. Y es, híjole, es que es muy extraño porque cuando yo la vi por primera vez, bueno, me encantó primero porque por naturaleza humana, nuestra naturaleza de simios que somos, tendemos a pegarnos con las cosas que son más parecidas a nosotros, que nos recuerdan más a nuestra tribu. Entonces, pues al ver a personas morenas, con los rasgos un poco eh, indígenas y además hablando maya, eh, con esta aura de misticismo que rodea pues ciudades como Palenque, Chichén Itzá, eh, La Venta y todas estas zonas arqueológicas que creo que nuestra cultura nos enseñan a respetar, a venerar, a amar, a sentirnos afortunados de ellas, pues es como muy, para mí fue muy padre verla y verla en la pantalla, ver que recibiera ese tratamiento como si estuviéramos hablando egipcios, perdón, como si estuviéramos hablando de romanos, como si estuviéramos hablando del viejo oeste. Entonces para mí fue como, wow, ¿no? Y fue qué bonito que le hagan justicia a esa parte de la historia que ha estado un poco perdida, un poco velada y demás, ¿no? De cierta manera, qué triste que tenga que ser un extranjero, pero al mismo tiempo qué bueno que esté pasando, qué bueno que se esté saliendo a la luz. Pero ya después, conforme va avanzando, o sea, a mí siempre me han apasionado esos temas, Cari. Siempre me han apasionado los temas del México prehispánico, mucho, y yo me adentro y los busco y los investigo y demás, y ya cuando me di a esa tarea y comencé con, no, pues es que esto no cuadra con lo que se veía en la película, y esto, ¿por qué? Y pues es que ya después digo, oye, pero ni siquiera parecen mayas, parecen más como de la selva del Amazonas, o Es una sea, ya como que mezcolanza bien empezó extraña. una relación amor-odio, no sé, ¿no? Aceptación-rechazo. Por un lado, qué padre, qué hermoso que esté todo esto en pantalla. Y por otro lado, híjole, ¿por qué no recibió un tratamiento más justo? Híjole, ahí fue donde fue como un choque, ¿no? Eh, y ahorita, pues, no sé, espero salir de esta pelea, de esta discusión un poco más, iluminado en gran parte por lo que tú me puedas decir, porque sí, realmente yo todavía estoy como en esa relación amor-odio, no sé bien a bien qué pensar, porque pues sí tiene unas ¿cómo decirlo? Cosas que no corresponden con el periodo histórico que intenta retratar y demás, y ahondar en las relaciones, híjole, se va a poner un poco espinoso este tema en futuras, en futuras preguntas, creo yo. Pero bueno, en grandes rasgos esa es mi experiencia, ¿no? Primero una gran fascinación por ver estos temas en la pantalla grande, con ese nivel de producción, eh, y después pues una especie ya como de odio, rechazo, de que hay ciertas cosas ahí
que no se corresponden, que no son mayas, que no se le hizo la justicia. Y cuando más me adentro a intentar descifrar por qué fue así, pues más espinoso se va a volver el tema. Entonces, se van a poner buenas las siguientes preguntas. Pero a ver, ahora tú, Gary, a grandes rasgos, ¿cómo es tu relación con esta película? Pues yo también tengo una relación de amor-odio. Si lo vemos desde el punto de vista crítico, netamente de la producción, de qué tan bien está hecha la película, de la dirección, de los efectos visuales, o sea, todo eso es una película muy bien hecha. Fantástica. O sea, tiene unos efectos visuales increíbles. Si no la han visto, se las recomiendo, pero véanla como si fuera un universo paralelo. Sí, sí. Porque lo que ocurre es, bueno, que conoce, no puedo decir bien, o sea, o que me puedo yo llamar experto en temas, a pesar de ser historiador, que pueda yo decirte Ujú, experto en temas de México prehispánico o de este territorio, antes de llamarse México, antes de este territorio precolombino, pues sí hay que verla pensando que es un what if, casi como en su momento pasó Vale. en un Bastardo sin Gloria, Ajá. pero digo, o sea, ya conocemos el estilo de Mel Gibson de hacer películas en este sentido histórico o ambientadas en una época pues que se aleja de nuestra época contemporánea, tratando incluso para mí el detalle más importante de Mel Gibson es esa recreación, hacerlo en el idioma original, en el escenario histórico, concretamente hablando. En Pasión de Cristo pasó que se utiliza latín, que se utiliza arameo, Ujú. y eso pues, para mí fue fantástico. Aquí en Apocalipto se utiliza el maya yucateco, o una aproximación a tal, porque pues como tal el dialecto maya es un dialecto que ya está semi muerto, pero pues Wow. vaya, se rescató y creo yo que esto tiene un gran mérito. Obviamente yo no sé nada de maya, pero quiero pensar que se hizo un muy buen trabajo de traducción y de interpretación sobre todo. Ujú. Ya lo mencionaste, la utilización de actores cuyos rasgos étnicos faciales se asemejen a lo que era el de las comunidades mayas, y se asemeje es un decir porque ya hablando en términos históricos, pues estos mayas tendían a hacerse pues alteraciones físicas, tendían a afilarse los dientes, deformación craneal Se hacia deformaban. arriba, Ujú. la nariz casi de Fede Lobo, así muy aguileña. O Ajá. sea, pues sí es una aproximación. Bien, no podemos decir completamente fiel, pero tampoco podemos decir esta es una aberración de Disney y de Netflix, donde pues van a poner a un caucásico así rubio como garras de jaguar, y pues obviamente no, tampoco. Exacto. Exacto, sí. Pero, pero mi relación amor-odio está ya cuando lo ves desde el ojo historiador o histórico, donde dices, no manches, o sea, los mayas, pues, para mí lo que sí es un poco de alerta anacrónico, esa es la palabra de anacronismo, Ujú, es la representación de las guerras floridas. ujú. Porque en las guerras floridas es un periodo en el cual concretamente el Imperio Mexica iba, conquistaba pueblos de la periferia, secuestraba prisioneros y se los llevaba para llevar a cabo los sacrificios. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Recrean lo que son las guerras floridas, pero estas eran únicamente en el altiplano central, no en la parte de la península o de la selva Claro. tropical húmeda, ¿no? Toda esta zona de la Riviera Maya. Entonces, creo yo que sí es viéndolo desde un punto de vista crítico, va, ok, aprendes o te contextualizas un poco sobre lo que es esto de las guerras floridas, pero el hecho de hacerlo en la parte maya, pues es ahí donde ya choca, donde dices, ok, está bien, pero no aquí.
no Ujú. en este momento. Ese para mí es uno. Y lo otro que es ya casi al final, donde se ve que va llegando Cortés y que obviamente pues no llega a la península de Yucatán, sino bien sabemos que cuando pisa territorio que hoy conocemos como México, pues llega por la parte de Veracruz, se funda la Villa Rica de la Veracruz y todo esto en 1519, Ujú. pues, pues obviamente no pudo haber este encuentro, ¿no? Ujú. Casi, casi como recuerdo un poquito la película del Camino hacia el Dorado, otra gran película animada que es de mis favoritas, que igual De también presenta, DreamWorks. exactamente, que también ahí presenta sus puntos anacrónicos, pero que también valdría la pena analizar. Ya en este contexto, pues es lo mismo, ¿no? La presencia de Cortés, que pues bien sabemos que así no sucedió, pero es un gran guiño desde mi punto de vista a lo que el público, por lo menos el público mexicano que ya estudió esta parte, puede decir, ah, mira, es un gran guiño, pero pues no, o sea, no aguanta. Si lo podemos ubicar como a lo mejor una reinterpretación de la historia, podría suceder, pero si me preguntas, ¿esta película sirve para aprender historia? No. Podrá servirte para contextualizarte, pero no hay que creérsela como de es una película 100% histórica. No, es un universo alternativo, es un universo paralelo, es un what if, que obviamente la realidad no sucedió así. Entonces ahí está igual esa relación amor-odio con Apocalipto. Me encanta, sí es una muy, muy buena película, pero pues no hay que tomarla con la seriedad histórica. Exacto. Pues muy bien, creo que de acuerdo en eso, estamos muy de acuerdo. Yo agregaría, retomando un poco lo que decías en el capítulo anterior de Bastardos sin Gloria, que este es el perfecto ejemplo de cómo una eh, una película histórica debe tomarse como un punto de partida para que tú te adentres en el tema. Sí, por supuesto. Y, y al mismo tiempo, lo que tú decías, y al mismo tiempo refuerza tanto lo que tú decías como lo que yo decía, de que debes de tener responsabilidad al hacer una película histórica, porque la gente se va a quedar con la mala concepción que tú les acabas de dar. Claro. Y, y pues por supuesto que tiene un peso y una importancia a nivel social y a nivel de experiencia, pero bueno, vamos a dar paso al siguiente. Entonces, bueno, para resumir, estamos muy de acuerdo en que tanto tú como yo reconocemos sus grandes méritos cinematográficos, pero también sus grandes fallas históricas. Entonces, Sí, totalmente. ¿te gustaría que comenzamos por el ambiente cinematográfico o por el ambiente Y, histórico? por el cinematográfico, lo Muy histórico bien, dejémoslo un muy poquito. bien. Pues comencemos con el cinematográfico. Es una película, como bien dices tú, estupenda en todo nivel de producción, incluso en actuaciones, Sí, muy buenas actuaciones, sí, de hecho. sobresaliente, sobre todo el elenco mexicano. Ujú. Eh, yo ahí sí soy muy, ¿cómo se le dice? Chauvinista, ¿no? ¿Eh? Y yo considero que los actores y actrices mexicanos son de los más talentosos en el mundo. O sea, el rango emocional que te dan es muy, muy rico. Yo no sé por qué no escogieron a un actor mexicano para que fuera el estelar. De hecho, Eh, fíjate que a mí a mí en ese caso se me hace curioso porque, digo, o sea, es una película en la cual todavía no saltaba tan a la fama, pero dije es un gran elenco y no sale Tenoch Huerta. Entonces, hmm, creo que como creo que ahí no estuvo tan mal. Acertado el cast. Dejémoslo en sí, acertado. sí, aunque no es que sea mal actor. A mí me parece muy, muy buen actor. Eh, Huerta, ¿no? Sí. Creo que pudo haber hecho muy bien el estelar de esta película. De hecho, creo que en cuanto a actuaciones, el estelar es el más débil. Ujú. Si es de ascendencia indígena, el actor. Pero quechua. Exacto. Ujú. Pero bueno, o sea, creo que sí es acertado hasta Ujú. cierto punto. Pero, por ejemplo, la actuación de Taracena, Mm, fantástica, de Gerardo claro. Taracena. Eh,
Recuerdo mucho una actriz eh, que salía mucho en TV Azteca. Ujú. Tuvo un papel menor en Apocalipto, no fue el protagónico ni mucho menos. Eh, pero de verdad que tiene una escena en donde se los van llevando, que a ella la acaban vendiendo como esclava. Ujú. Y realmente la actuación es estupenda, o sea, se ve realmente El lo, trabajo, la lo, dedicación. sí, y en particular en esa escena, ella te transmite también el sentimiento de la destrucción, Ajá. de lo que debieron haber sido esas guerras floridas, como se les conoce, en donde pues tomaban prisioneros, prisioneras y demás. Entonces, totalmente te rompe el corazón cuando ya va Sí. viendo cómo se quedan los niños de la tribu atrás y bueno. Entonces, una estupenda película, como bien dices tú, pero pues creo que la mejor manera de decirla es como una mezcla entre una tribu del Amazonas, de Sudamérica, eh, que habla maya y que refleja un poco más bien lo que pasaba con los mexicas o el conflicto en sí entre mexicas y otras tribus, perdón, otros señoríos nahuas. Entonces, bueno, es ahí, como bien dices tú, es más bien un what if a, a un, Claro. a una pieza histórica con rigor. Pero bueno, pasamos al cine antes de ahondar más en esto. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la mejor escena? Ahora comienza tú. Para mí la mejor escena en cuanto a producción es el momento en el que llevan a cabo los sacrificios, porque el nivel de detalle, el nivel de gore incluso, ya también muy clásico en Mel Gibson, lo vimos en La Pasión de Cristo, sangre a borbotones, eh, Tensión. tensión, hasta un poco siniestro, o sea, sí te transmite el miedo de ver cómo Ujú. te sacan el corazón, sigue latiendo y luego te mochan la cabeza y te arrojan por la escalinata. Es bastante, bastante Perturbador. impactante. Y aquí yo quiero hacer mención también de un easter egg, donde en cuestión de un frame, muy clásico de estos frames subliminales que los pudimos ver, por ejemplo, en El Exorcista, con la cara del Pazuzu, ahí Ujú. en un frame, un mini frame. Cuando va escapando Garra Jaguar, se tropieza y hay una montaña de cuerpos. Ujú. En una de esas partes, en un frame, aparece un sujeto disfrazado de Wally y aparece ahí sentado en los cuerpos con su sombrilla roja con blanco, Ujú. su atuendo de Wally, su gorrito, unos lentes. Y es algo bastante peculiar. Estuve investigando sobre ese easter egg y Ujú. es literal un chiste en el cual dice, pues se encuentra a Wally y pues ahí está Wally. Ujú. Y sí es verdadero, porque yo, Sí, yo siempre dije, ¿será una leyenda urbana? no, ¿Será un sí, sí es. meme? Bueno, en cuanto a mi experiencia viendo la película, a mí me la dejaron ver en la secundaria y compré el DVD, pirata, de esos de 10 pesos en Tianguis, Ujú. y yo me percaté de esa escena, dije, ah, caray, aquí hay algo raro. Regreso a la escena y dije, si no estoy loco, hay algo raro. Entonces me tienes ahí, pausa, play, así, hasta que doy con el fotograma. Y sí, es bastante curioso. Y ya después estoy investigando. Y sí, sí es ¿Es auténtico. real? ¿Sí es canon? Ujú. Ahora sí que sí es canon. Ajá. Sí, yo lo había escuchado, pero yo lo había, para mí había caído más en el ámbito del mito, nunca lo había eh, y no me di la tarea de buscarlo en la película. Yo tengo el DVD, yo tengo el DVD original, que es una película que me fascinó. Entonces cuando comencé a armar mi colección de DVDs sí, de DVDs en mi adolescencia, Ujú. eh, pues los primeros que compré, y ese es el que nunca he prestado a nadie, No, y pues lo tengo ahí adelante. porque era una de las películas que más me gustaban en aquel entonces.
Y nunca me di la tarea de buscarlo, No, pues, pero bueno, tal vez a lo buen mejor dato. a lo mejor en la edición, a lo mejor por ahí aparezca esta imagen. La encuentras Ujú. en Google, nada más le pones Wally o Waldo en Apocalipto y ahí te aparece en Google Imágenes. Ah, muy Pero digo, bien. Pues la para que voy a veas. buscar. La voy a buscar Sí, en mi DVD a ver si la encuentro. Pero bueno, entonces tú estás hablando de la escena que empieza desde que llegan como a la pirámide, ¿no? A donde está así la es. pequeña ciudad, Cuando pirámide. llegan, ajá, como una Tenochtitlán maya. Ujú, Ahí, desde ahí, toda esa escena y ver incluso eh, cuando empieza el eclipse, o sea, toda esa escena para mí es la mejor de todas, es la que más tensión tiene, es la que más suspenso, cinematográficamente hablando también, el lenguaje de estas personas que toman por prisioneros, se transmite el miedo de los prisioneros, la incertidumbre de, híjole, ¿a quién le va a tocar, quién va primero? ujú, Y la tensión o el terror de ver tu propio corazón, sigues vivo y ves tu corazón ahí latiendo, para mí es de lo mejor. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, de hecho. Eh, en que esa es la mejor escena de la película. Eh, igual es la que tiene mejor, pues, el diseño de producción, la locación, los sets, maquillaje, vestuario, o sea, es como que en su máximo esplendor Ujú. la película histórica, ¿no? Creo que la civilización precolombina nunca ha sido retratada así, con ese nivel de producción, con ese estilo. Ujú. Creo que se le aproximó un poco la serie Hernán de Amazon Prime. Muy buena, por cierto. Sí, y buena, lamentable que fue cancelada tras la primera temporada. Caray. Quedó ahí mocha la historia, pero creo que solamente Hernán se le acerca a, a ese nivel a la hora de retratar a una sociedad prehispánica, Ujú. precolombina. Y, y pues sí, como bien dices tú, lo tiene todo. Tensión, acción, un poco de gore por ahí, incluso pequeños momentos de personaje, porque en un inicio como que tú ves que hay cierta, no diría rivalidad, pero tal vez como ciertas diferencias entre los miembros de la tribu del protagonista de Garra Jaguar, pero Ujú. ahí es donde como que todos juntos se ven que, que pues todos tenían, a final de cuentas, un vínculo y todos están realmente perturbados y realmente destruidos de tener que ver que sus propios eh, compañeros de tribu están siendo sacrificados ahí enfrente de todos. Claro. Eh, Sí, es muy, por, muy por, fuerte, es pues por show, impactante. ¿no? Por Sí. show, en realidad es como por show nada más. Entonces, sí, gran escena en todo aspecto y lo único que agregaría es de igual manera a un nivel histórico, de acuerdo a lo que yo he investigado, igual esta es la mejor escena en ese aspecto también, en el sentido de que los mayas tenían ese tipo de asentamientos, utilizaban ese tipo de, de piedras, no sé si recuerdes que hacían una piedra blanca para, Mm. eh, bueno, de las piedras derivaban como una especie de yeso para las construcciones y había sociedades que ahí se ven las personas con las deformaciones y los procedimientos estéticos a los que se sometían, los comercios como eran, entonces sí, esa es la mejor escena. Y ahí es donde yo digo, o sea, si pudieron hacer esta escena bien, ¿no? Certera, cercana, como era históricamente, salvo algunas cositas, me parece que los sacrificios de los mayas eran más en los cenotes, me parece que ahogaban a las personas de los De cenotes. hecho, de hecho sí, justo, era lo que, algo más o menos cercano, la escena de
El camino hacia el Dorado, cuando dicen Ashivalba, y entonces sí, Ashivalba, y arrojan objetos como una especie de tornado, hay un laguito. Sí, eran un poquito más por ese estilo. Los sacrificios mayas, y igual los mayas no eran tanto de sacrificios, o sea, eran raros, quienes sí eran por excelencia alguien que sí se dedicaban netamente a los sacrificios y eran más los mexicas. Exacto, sí. Y sobre todo ese tipo de sacrificios que eran Sí, como claro, esa muestra pública y demás. Para los mayas me parece que era más ceremonial, era sí, un claro. ritual más del grupo, de la parte religiosa o de la facción religiosa del asentamiento y no así como esa gran capital. Pero bueno, ahí es donde decimos, pues, ¿por qué mezclan cosas? ¿Verdad? ¿Qué Exacto, onda con esto? Pero bueno, creo que con eso podemos concluir el aspecto cinematográfico de la película, así es. porque pues en cuanto a eso no hay más que alabanzas, ¿no? Exacto. Eh, Igual a mí me fascina mucho esa última parte de ¿no? la persecución en la selva. Siempre me sorprende cómo la persecución del jaguar y cómo eh, el protagonista, Garra Jaguar, que es su nombre, Ujú. Garra Jaguar, utiliza el veneno de las ranas, Ah, le sí, pasa también. espinas entre las piernas de las ranas y utiliza, que son de los venenos más poderosos del mundo, los más letales. Les Letales, sí. avienta avispas, o sea, utiliza la misma selva para ¿Sabes? derrotar a sus A- enemigos. Ahí a mí eso me recordó, no sé si fue un guiño adrede o qué, pero ahí para mí me recordó Rambo Primera Sangre. Ujú. Toda esta idea de utilizar tu entorno, el entorno que tú conoces, que es tuyo, que básicamente eres uno con ese lado de la naturaleza. Este, lo mismo de matar al tipo como mataron al jabalí. Sí, Ah, no, sí, era un con jabalí, me sus acuerdo. trampas, sí. O sea, para mí yo dije, esto es Rambo. Tal vez faltan las ametralladoras, todo, pero pues están las flechas impregnadas del veneno. Ujú. Y aparte, o sea, garra de jaguar en un modo así, este, súper mamadísimo, así ya en un plan donde dicen, pues sabes que voy a defender lo mío e incluso a contrarreloj, porque también recordamos que pues estaba muriendo su esposa y estaba por dar a luz a su segundo hijo Ujú. y que a final de cuentas da a luz así en el agua, es un parto acuático. Una escena Ujú. también muy impactante desde un punto de vista de efectos visuales también. Sí. Pero sí, para mí esa escena que dices de la persecución en la selva, muy bien hecha, e incluso el jaguar fue auténtico, no fue CGI, Ujú. fue un jaguar auténtico, el nivel de detalle milimétrico fascinante, o sea, como dices, podríamos hablar 2, 3 horas de pura alabanza a la película en cuanto a producción, en cuanto a qué tan bien está hecha, pero pues Exacto, no nos sí. daría la vida para eso. Sí, sí, y ahorita que ya vamos a pasar a lo histórico, esa gran producción que es y esa gran película que Mm. es lo que ya ahí donde se ponen truculentas las cosas. Ahorita voy a ahondar más a qué me refiero con esto de por qué se ponen Perfecto. un poco truculentas las cosas, pero bueno. Pasemos a eh, ¿cuál es la importancia de esta película hacia esta época que retrata? Eh, Ahora comenzaré yo. Sí, 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 claro, Eh, claro. Me parece que la importancia de esta película en específico es únicamente introducirte, picarte la curiosidad y que tú investigues. Pero yo creo que eso va a pasar más con gente de nuestra cultura que por el inconsciente o lo que aprendemos en educación básica y demás. Como que sí podemos llegar a decir, ah, caramba, como que eso no cuadra, ¿no? Que no los mayas eran muy astrónomos y Claro. esto, que no los asentamientos mayas eran más como ciudades, eran más sedentarios, dependían más de la agricultura. ¿Qué pasó con como que cazando, ¿no? Ujú. Como que
y además que no había vestimentas y pigmentos y demás, o sea, ¿por qué andan nada más en taparrabo, no? Y las mujeres, ¿por qué no traen huipil, no? ¿O por qué no traen vestidos? ¿O por qué no? No, yo creo Claro. que más bien a nosotros nos puede picar y nos puede decir, este, nos puede empujar a investigar más y adentrarnos y entonces darnos cuenta de que la película es muy falsa, desde una perspectiva histórica. Pero lo que sí es preocupante es que en el extranjero o en personas de otro mundo que no les interese lo más mínimo la historia, o sea, ellos lo ven y lo toman como la historia real, legítima. Claro. Ah, sí, así era, uf, sí. ¿No? Y, y, y entonces ahí es donde creo que la importancia en específico de esa película debe quedarse nada más como una introducción, como una especie de muestra gratis, no sé, de dulcecito para estimularte el que lo... Un teaser, por así decirlo. Ándale, un teaser de historia, como de, miren, la historia puede ser cool, niños, ¿no? O sea, es como la típica película histórica que un maestro, no tan buen maestro, le pone a unos alumnos para que no se aburran y hay como que medio, medio les llame la atención la historia, ¿no? Y, ajá. Eh, pero, pero, pero hasta ahí se debe de quedar la importancia que, que en cuanto a la época, ¿no? En cuanto a la época que está retratando, su importancia no es más que esa, yo diría. ¿Qué crees que ¿Tú qué opinas? yo siento que sí es una película muy importante, pero que al igual que con Bastardos sin Gloria, no debemos tomarla como evangelizadora histórica, ¿no? Sí, como un punto de partida, complementando un poco lo que estás diciendo, es un punto de partida, es un teaser, es una pequeña muestra de lo que puede ser un acercamiento histórico, pero yo la podría utilizar en dos niveles educativos, en Ujú. primaria y en universidad. ¿Por qué en primaria y por qué en universidad? En primaria es el acercamiento a que los niños despierten este interés, que digan, wow, ¿en verdad eso era así en la antigüedad? Y ahí tú como maestro dices, sí, pero lo que estamos viendo aquí es una mezcla de muchas cosas de diferentes culturas. Y ahí es cuando tú partes. A ver, ¿qué es lo que vieron en la película? No, pues sacrificios, ok. Eh, para empezar, la película nos habla del pueblo maya, para ubicarnos temporal y espacialmente, época, pues yo me atrevería ya a decir que es el periodo clásico, pero la llegada de Cortés no es en el periodo clásico, ya es en el posclásico. Entonces, Exacto. primero dividimos por etapas. A ver, la historia del México prehispánico, pues es periodo preclásico, clásico y posclásico. La película nos puede arrojar ciertos elementos del periodo clásico, pero la llegada de Cortés no va. Entonces, Ujú. bueno, primero nos ubicamos. Estas partes corresponden a este periodo. Pero ahí Ahora, yo tengo una duda, ajá, sí, sí, perdón sí. que te interrumpa. El que llega al final, ¿sí es realmente Cortés o Se simplemente da, son algunos españoles? se da a entender que es Cortés por el hecho de que nadie más llegó a esa parte y no trae el atavío de ser Cristóbal Colón. Ujú. Entonces se da a entender que es Cortés, no te ponen así explícitamente, ah, es Cortés, no, pero ahí queda a la interpretación. Entonces, Bueno, cierto, porque además, perdón, ujú, eh, Jerónimo de Aguilar, que se convirtió en traductor, ¿no? ujú, Él y otro Pánfilo de español, Narváez. ujú, que de hecho él sí se volvió maya, ¿no? Se volvió totalmente, tuvo Ah, no, entonces no hijos, fue Pánfilo. No me acuerdo entonces quién, pero sí, sí, ya sé quién, ya sé de quién hablas, pero ujú, pero ellos fue un naufragio, ¿no? ujú. Ellos no llegaron así como que intencionalmente, sino naufragaron y llegaron ahí, se tuvieron que adaptar. Y ya después cuando llegó intencionalmente, ahora sí Hernán Cortés, con la búsqueda de expandir territorio, pues es que se los encuentra. Y, y Jerónimo de Aguilar pues se vuelve su traductor. No, y Eh, aparte, este momento en el cual se hace la llamada, en términos históricos, la llamada expedición a las Cibueras o a las Higueras, como ahora sí que como le quieras llamar. Ujú. Esta parte pues se da ya mucho tiempo después, me parece incluso que hasta después de que ya cae Tenochtitlán como tal.
Ujú, Entonces es cuando se puede decir ya es el acercamiento de Cortés a toda esta zona. ujú, sí. Pero o sea, llegan por tierra. Entonces, haz de cuenta que cuando llega en la película, llega este personaje que se da a entender que si es Cortés, pues él llega al puerto de Veracruz. Bueno, a lo que hoy es el puerto de Veracruz, funda la Villa Rica de la Veracruz, pero su paso hacia Tenochtitlán es por la llamada Ruta de Cortés, que es hoy en día, que es Veracruz, pasa por Puebla, pasa entre los volcanes y llega a Ciudad de México por lo que vendría siendo hoy en día la calzada Ignacio Zaragoza. Ujú, Entonces, en ningún momento se cruza por la península de Yucatán. Y pues obviamente en la expedición, bueno, en la persecución de Garra de Jaguar y todo, no llega hasta Veracruz. O sea, no, y humanamente es imposible que en 2, 3 horas a pie o corriendo pudiera llegar. ajá, Me da mucha risa porque también, platicando con mis amigos, analizando esa película, decimos, pues ni que fuera Juan Diego para llegar desde Cuautitlán Izcalli hasta el Tepeyac, en media hora, pues caminando, ¿no? O sea, ajá. pero Bueno, pero bueno. es que Garra Jaguar iba corriendo. No, Ay, iba corriendo y aparte, pues lo iba persiguiendo un puma, pues cómo no, ¿no? Pero ay, bueno, bueno, entonces nos y cómo ayuda. la... Ujú. Ajá. Entonces, en cuanto a niños, pues nos ayuda a identificar primero, ok, la cultura maya, sí, pero ¿qué creen? La cultura maya no era así, la cultura maya era bla, 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 bla. Pero las características que vemos aquí están presentes en la cultura mexica. Ya empezamos a explicar lo que son las guerras floridas y todo eso, y a final de cuentas, sí es un acercamiento a los niños para que identifiquen elementos dentro de la cultura prehispánica y que sepan que si pasaban cosas, tal vez no en la península de Yucatán, pero sí más en la zona del altiplano central. Ahora, ¿por qué verla a un nivel ya universitario? Básicamente, la labor del maestro hacia los niños en el nivel de primaria es lo que los alumnos de nivel universidad se empiezan a preparar justo para transmitir esto que están discutiendo a un nivel ya universitario. Si se dedican a la docencia infantil, órale, ahí está. O aunque no sea la docencia infantil, aunque sea docencia a nivel secundaria o preparatoria, hoy en día Ujú. me he dado cuenta que las generaciones están cada vez más perdidas en cuanto a conocimiento histórico. Entonces, el Y hecho ya de... matemático, Uy, y no. lingüístico, y científico, y Y de todo, geográfico, y será también un tema de otro video, si así lo deseas, hablar de los nuevos libros de texto gratuito. Ujú, Hay ahí sus pros y sus contras, pero ese sí sería un debate, yo creo que de un podcast de más de 5 horas, yo creo, no sé, pero sí, podríamos abordarlo, pero bueno, no nos muy bien, muy desviemos. bien. Volviendo al punto, a nivel universitario, analizar, criticar, opinar y sobre todo ya tú tienes un bagaje cultural, por lo menos los estudiantes de historia o de cualquier humanidad que tocan mínimamente un poquito de la historia básica del México prehispánico, mínimo ahí ya tienes tú un criterio para poder criticar la película desde el lado histórico. Ujú, Y créeme que esos debates son riquísimos sí. porque pues cada persona, por lo menos a mí que me tocó con compañeros de la carrera, analizar esta película, pues sí, es como para decir, película muy chida y todo, pero completamente anacrónica y aún así es una joya. Ujú. Fíjate que ahora que lo mencionas, creo que sí me expandiste mucho la perspectiva, porque bueno, como te podrás haber dado cuenta tú y nuestra audiencia que nos escucha, pues yo estaba como muy cerrado en decir, no, pues nada más sirve para ahí picarte el interés y ya. Ujú, Pero creo que ahora tú me estás abriendo la perspectiva de que es más importante, y curiosamente reforzando la misión de este podcast, ¿no? Es más ujú. importante como la conversación alrededor de la película que la película en sí. Sí, claro. Entonces, ay, perdón, No te en la preocupes. manera en la que tú dices cómo lo utilizarías en cierta etapa y luego en diferentes etapas, ahora yo me quedo y digo, oye, pues sí es cierto, es más importante precisamente esto, la conversación, el diálogo, el debate, la discusión que se genera a partir de ella. Y a mí al menos sí me hizo cambiar un poco de idea y decir como, oye, sí es cierto, su importancia es más que esa, o sea, creo que
el simple hecho de que se haya hecho bien es un enorme mérito. ¿Por qué? Porque eso la hace memorable, la hace eh, digna de ver, porque al final de cuentas una pésima producción pues es aburrida y es terrible y nadie la ve, ¿no? Es justo lo que te iba yo a decir, es justo eso, porque si la película no fuera tan buena en tema de cine, de producción, de efectos visuales y demás, créeme que pasaría sin pena ni gloria y sería una más del montón en la que tú dirías, es que película horrible, muy mala, aburrida, los efectos están chafísimas, no, 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 ni la veas, y aparte anacrónica, no, pero tantito. Pero ¿qué pasa? Es una joya de película, muy bien hecha, muy bien producida, que te mantiene entretenido, que incluso se pasa rápido. No es una película lenta, al contrario, es una película muy rápida. No Sí, hay un momento donde tú digas, ay, esto me aburre. No, 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 no. O sea, la acción es constante. Y ahí ya cuando dices, la analizas, después de decir, qué joya de película, pero a ver, técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra, entonces es ya cuando viene esta discusión en torno a la película. No la podemos dejar de lado por completo, es una joya, y lo seguiré diciendo y lo sostendré, es una joya de película, pero la verdad, el verdadero brillo de esa joya es la conversación alrededor. eso, sí, sí, sí. Sí, ese argumento estuvo delicioso. Sí. Eh, Perdón que te interrumpí, pero No, 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 no te totalmente de preocupes. acuerdo. Me pareció que lo dijiste de una manera perfecta. Eh, y pues sí, en ese caso, toda la razón para ti. Punto para ti. Ah, no, ¿verdad? Si compitiéramos en puntos, punto iría para ti. Pasamos al siguiente tópico. ¿Mm? Ujú. ¿Cuál es la escena más interesante desde una perspectiva histórica? Para mí, la escena más importante desde una perspectiva histórica, creo yo que es la llegada de Cortés, Ujú. porque justo replanteamos esta idea que teníamos de visualizarlo y sacar todos los elementos, la interpretación, porque justo ya lo habías dicho, o sea, ¿es Cortés o no es Cortés? ¿Se da a entender que es Cortés? Sí, porque pues es el único, no es ni Leif Erikson, ni ningún otro, no, o sea, se da a entender que es Cortés, Ujú. pero aquí lo peculiar está en cómo se da esto, porque como ya habíamos dicho, no, Cortés no llega a Yucatán, o sea, no, no es su primer contacto con este territorio, es en Veracruz, pero esta idea te deja muchas interpretaciones. Número uno, en un periodo que anacrónicamente hablando, pues no corresponde, pues en esta idea de lo de las guerras floridas, o sea, no corresponde tal cual, pero ves que ya llega Cortés, ¿qué es lo que te quiere decir? Mm. ¿De qué enemigo? Bueno, si es que es un enemigo, si es que es un aliado, obviamente sabemos que pues es un agente externo. Tú te pones a pensar, bueno, poniéndome en el lugar de Garra de Jaguar, tú te pones a pensar, bueno, ¿quiénes son mis enemigos? Estas personas que secuestraron a la gente de mi aldea, de mi tribu, se las llevaron, las mataron, les hicieron de todo, o este personaje, o sea, ¿de quién me tengo que cuidar, no? Eh, creo que las personas que estamos más familiarizadas con la historia del México precolombino, la interpretación es un poco más fácil porque bien podemos decir, es que es Cortés, es quien te viene a conquistar, se viene a llevar a tus mujeres, tu oro, viene a a imponer su cultura, su religión, trae enfermedades, también eso ya viene con el exterminio de tu pueblo, y de hecho creo yo que ahí va un poquito esta idea del objetivo de la película, el nombre, Apocalipto. Viene pues del apocalipsis, de como el fin de los tiempos. Trata de dar un poco esta idea de cómo fue la caída de esta civilización maya. Obviamente, pues es una interpretación en lenguaje cinematográfico, pero vaya, o sea, ya te da ciertas ideas de, ok, te salvaste de la gente de la periferia o de un imperio grande que es la que atacó a tu aldea, pero pues viene otro enemigo, otro adversario, otro agente, pues que también puede poner en peligro tu integridad o la de tu pueblo y demás.
Entonces, para mí sí es muy interesante porque plantea muchas interpretaciones. Y mi interpretación justo va de la mano con eso, de decir, eh, lo desconocido por lo regular significa peligro. Muy interesante. Lo que pasa es que yo escogí la misma escena, pero yo por una razón diferente. Ok. O sea, corrígeme si me equivoco. ¿Mm? Tú te estás refiriendo a un poco al aspecto dentro de la historia, o sea, el significado que tiene la llegada de los españoles para agarrar jaguar con personajes, o sea, Claro, sí, sí, sí. el impacto que puede tener en él de ver otros enemigos tal vez peores, de ver otros, eh, como dices tú, un ente desconocido que no sabe qué hacer, ¿no? Ujú. ¿Es así? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, porque entonces yo sí lo veo desde otra perspectiva distinta. Yo lo veo desde la perspectiva, y al inicio pensé que a lo mejor te ibas a ir por ahí y iba a decir, wow, es mágico, ¿no? Estamos conectados casi, casi, pero por eso quería aclararlo, porque dije, a lo mejor estoy metiéndole de mi idea y, y pues necesito escucharte y entenderte bien. Pero bueno, entonces tú te refieres a esa importancia para Garra Jaguar como personaje, ¿no? Yo lo veo más como, ¿qué significa eso para la audiencia? O sea, porque estamos hablando de que como bien dijiste tú, el nombre de la película, Apocalipto, que se refiere a apocalipsis, Ujú, en esa acepción de la palabra o del término, ya en términos de utilizándolo como referencia al fin de algo. ujú. Pero yo tengo el concepto de que apocalipsis no significa fin. Apocalipsis en el latín significa Bueno, revelación, ¿no? eh, o griego, no recuerdo bien si es griego o latín, disculpen. Es Eh, griego, según yo. el griego, Ujú, gracias, se refiere a revelación, cierto, tienes razón, griego, se refiere a revelación. Entonces, la revelación, yo lo tomo así como, bueno, si estamos hablando de que esta cultura está alcanzando ese punto de fin, de transición, casi en todo fin, o mejor dicho, en todo fin hay una revelación. Eh, ¿Cuál es la revelación para esta cultura? Que necesitaba ser salvada. O sea, ok. que estos eran muy salvajes y no iban a poder, contra estos civilizados. Porque incluso yo recuerdo mucho cómo están retratados en la película, así como la típica idea del conquistador, ¿no? ¿No? Como de unos cuates que venían hambrientos, desnutridos, deshidratados, con enfermos, ¿no? Con plagas, ¿no? Sino así como la idea de, "Ujú, vamos a conquistar esa tierra, ¿no?" Entonces, eh, como que yo digo, ¿cuál es el mensaje, cuál es el chiste de poner a estos conquistadores que llegan aquí en esta historia? O sea, ahí es donde digo que comienza a verse como para mí un poco truculento la mentalidad. No creo que sea a propósito, pero sí inconscientemente Gibson y los involucrados o los que se vieron metidos en la historia, al ser una producción americana, como que sí dejan entrever de manera inconsciente, no creo que sea consciente, quiero creer que no es consciente, Ujú, además porque pues yo como por mi contexto como psicólogo, yo sé que la gente no es más lo que hacemos inconsciente que lo que hacemos consciente. claro. Entonces, yo creo que de manera inconsciente dejan ver esa especie de desprecio. No, 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 perdón, esa especie dejan entrever esa especie de complejo mesiánico que tienen los Mm, blancos, de tal vez decir un poco. nosotros venimos a salvar a estos salvajes, venimos a darles la llama de la civilización a esta bola de asesinos Este sentido brutales. patriótico libertario, ¿no? Casi, casi. Ujú, sí, sí. Sí. Ah, mira. Que recuerdo mucho, hay una serie que se llama Mad Men, Ujú, eh, y en esta serie una de los personajes, este personaje de Betty Draper, le está preguntando a Don Draper de algo que leyó, y él le dice, no, es que en África tienen estos rituales, y ella le contesta, en África eran unos retrasados, cuando Miguel Ángel ya pintaba la Capilla Sixtina. El punto de Mad Men es señalar esa
racismo. Ujú. Lo hace con el objetivo de que tú entiendas que ese racismo latente que está en la sociedad americana todo el tiempo. Brillante Mad Men. Pero creo que aquí se refleja esa especie de racismo o esa especie de complejo mesiánico, pero tal vez de una manera inconsciente, porque yo no entiendo por qué pones así, o sea, no sé, reduces mucho un proceso de sincretismo como lo fue el mestizaje y la campaña de Cortés. Yo no quiero decirle conquista porque ya cuando te metes a estudiar a detalle te das cuenta que no fue una conquista como Claro. tal. Todo empezó primero por la caída de un imperio que fue, de alguna manera fue libertador. O sea, si te pones a pensarlo desde la perspectiva de los pueblos de la periferia sometidos por lo que era el imperio de Tenochtitlán, a final de cuentas, quienes llegaron a darte este valor de anteponerte ante tu gran némesis, pues fueron los españoles. Exacto, Claro, este tipo de argumentos no en todos lados los puedes tú decir porque te van a tirar de malinchista, hispanista y demás, pero a ojo crítico eso es lo que pasó. O sea, no puedes tú hacerte de la vista gorda en ese aspecto. O sea, claro. Sí, sí, o sea, pero tienes sí. que ser crítico, es apegarse y científico es apegarse a la evidencia y a lo que hay. Y cuando tú analizas eso, es innegable que lo que aconteció es, como bien dices tú, es más cercano a una guerra o una liberación, o a una Claro, especie de revolución, sí, más que una conquista. exacto. Entonces, ahí es donde yo digo, híjole, aquí inconscientemente te traicionó tu americanismo. Bueno, tu Ah, americanismo, tu, tu patriotismo el, americano, el mexicanismo, ¿no? Casi, casi. de Mel Gibson, ¿no? De Ah, ver ya, 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 que ya, sí. a los colonos o a los blancos como vinieron a salvar a esta gente común de los malditos salvajes, ¿no? Pero qué Cuando curioso, dices ¿no? tú, bueno, podría ser, si por ahí va tu tesis, podría ser por lo que tú dices, ¿no? Ajá. Pero en el contexto en el que lo pusiste, no tuvo la complejidad que tuvo en la historia real. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera pusiste ciudades, pusiste nada más unas pequeñas aldeas muy primitivas y una gran ciudad que era la que oprimía a estos. Y no era así, era muy complejo, era casi un Game of Thrones, ¿no? Era casi, Ujú. casi una cuestión más cercana pues sí, a una guerra de esa índole, ¿no? De una competencia de diferentes eh, señoríos, de diferentes castas y jerarquías, y muchos creían que tenían el derecho por descender de los toltecas y de los teotihuacanos. O sea, era muy complejo, O, muy, o, muy, o, muy complejo. o me pongo yo a pensar, a lo mejor no se no, o sea, no se adentraron tanto en esta complejidad y en ese universo paralelo donde se desarrolla Apocalipto, donde suponiendo que eso fue lo que sucedió, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el gran territorio que abarca pues lo que hoy es México, Ujú. desde el norte, desde Baja California hasta Yucatán, a lo mejor y se redujo a un pedacito tan pequeño en el que el Golfo de México, a final de cuentas, era una cositita, sí, el Golfo de México es una cositita así de nada, y pues prácticamente todo está conectado y no hay mucha distancia de uno a otro, se hace homogéneo este sentido, ¿no? Bueno, o sea, esto se me acaba de ocurrir ahorita, yo digo, bueno, para ver, para darle un poquito de sentido a todos estos Claro. sucesos históricos anacrónicos, pero darles un poquito de sentido, pues a lo mejor es reducir este espacio a de ser una extensión territorial enorme a una cositita de nada. Puede ser por ahí, pero pues no sé, a lo mejor y Sí, ese no pero era eso lo ya, ahora sí que tiene que hacer uno gimnasia mental, ¿no? Sí, claro, sí, no, 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 total, o sea, para para hacer, para, imaginárselo. para tener sentido, para que tenga sentido, ¿no? Lo que pasa, porque dices, es que, o sea, si tu objetivo era nada más demostrar que pues los mayas ya eran al final de cuando, o sea, cuando ya cayeron, que además, insisto, es que no cayeron, porque, No o sea, se ni sabe. siquiera, como bien dices tú, o sea, ni siquiera en un inicio hubo un contacto tan cercano con los mayas. Primero se llegó a Tenochtitlan,
hubo ahí toda esta cuestión y esta guerra, esta revolución, que cae más en el lado de los indígenas, tlaxcaltecas y de otros señoríos que había por ahí. Después ya fue que empezaron a expandirse, tuvieron contacto con los mayas. En realidad no fue una civilización que cayó o que fue conquistada, sino hubo ahí más sincretismo todavía del que hay, al punto de que, pues bueno, la cultura maya o la gente maya en sí, pues sigue muy, muy presente, porque precisamente no hubo ese proceso no hubo guerras, no fue un acercamiento tan bélico. Entonces, híjole, o sea, Por lo menos en ese lado de los españoles, pero sí hubo una guerra de castas ahí, la guerra de ajá, castas de sí, Yucatán, pero fue mucho tiempo después, o sea, sí, 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 ya fue prácticamente. cientos Ujú. de años después. Sí, ¿no? Entonces, ¿para qué poner eso? O sea, simplemente di, bueno, esta sociedad está podrida por dentro y va a caer. No necesitamos ver a los conquistadores llegar así con su Tal- estandarte, eh, porque sí, o sea, llegan, te digo, o sea, no llegan desesperados, casi al borde de asesinarse entre ellos, eh, locos por tener un poco de intimidad, porque ya llevan mucho tiempo en el mar, hambriados, con ratas, con enfermedades. No llegan así como hay relatos de que llegaban, ¿no? No, llegan así como, "Tan, Curiosos tarán, ya ajá, vamos los conquistadores". ya los vamos a salvar, ¿no? Pues no, o ¿Qué? sea, ¿Qué? ¿De qué están hablando? pero ahí se les escapó un poquito, como dices tú, ese sentido gringo, casi vienen con la doctrina Monroe y el destino manifiesto en una mano y en el otro, Exacto, entonces ahí se les salió un exactamente. poquito lo gringuito a Sí, la pronta. totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, De creo que sí, acuerdo. escogimos la misma escena como la más interesante desde una perspectiva histórica, pero pues por diferentes razones, ¿no? Lo que admiro mucho de tu acercamiento, Cuentas, me encantó, o sea, no lo había yo pensado así, pero sí, ahí vimos ujú, ya el lado hollywoodense gringo de la película. lo que yo admiro mucho de tu acercamiento fue que tú realmente te intentaste meter en la historia Ujú. de lleno, de lleno, de lleno. Y te digo, hasta la compusiste, ¿no? En tu mente, ¿no? Eh, y pues sí, es lo que hay que hacer con este tipo de historias a veces porque pues sí, choca, ¿no? Claro. Hay ese choque. Para mí eso es lo que le quita un poquito en términos narrativos, no en términos de producción ni mucho menos, pero en términos narrativos de guión, para mí eso es el único granito en el arroz de la película, o sea, ese final así de esa manera. Que hay algo Simplemente que... hubiera sido Guerra Jaguar rescata a su hija, perdón, a sus hijos y a su esposa, vence a estos que lo perseguían y se adentra en la jungla, regresa o a la selva, perdón, se adentra en la selva y hacia un futuro incierto, misterioso. No sabemos, pero ya vimos que esa sociedad está en una crisis muy profunda. O tal Ahí vez sí le... dejemos. O tal vez quedan inspirados por el Age of Empires y un solo aldeano reconstruye todo un imperio, quién sabe, ¿no? Ándale. Sí, 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 Puede sí. darse, ¿no? Así ya lo dejamos en eso, ¿no? Sí, Exacto. ¿no? Al rato él crea su propia tribu, quién sabe qué tal que él fue el fundador de una gran ciudad maya. Como Ándale. dices tú, ¿no? Tomándolo como un guari. Pero eso de, ahí vienen los conquistadores, sí fue, híjole. Algo muy fuera de contexto, o sea que Sí, muy, si de por ¿para sí la qué? película ya es anacrónica, eso es como de, ah, caray, esto ya no va, pero bueno, es un buen Sí, guiño, es lo que te digo. pero pues ya. Ahí como que ya se pone truculento el asunto, ¿no? Como que ya dices tú, entonces los indígenas, o sea, vamos a seguir reforzando esa leyenda negra de los indígenas eran unos salvajes y unos tontos y unos Ajá. ignorantes y, y qué bueno que los vinieron a civilizar. Y no, con eso no estoy queriendo caer en una leyenda rosa de, ay, los indígenas eran bien hermosos y bonitos y conexión con la naturaleza y la maravilla. No, eran simplemente una sociedad. Con Tenía sus sus usos y lados costumbres. brillantes, tenía sus lados oscuros. eh, Todo lo que brilla proyecta sombras, dicen. Claro. Entonces, tenía sus lados brillantes, tenía sus sombras. No hay que comprenderlos para comprendernos mejor a nosotros, de dónde venimos y demás. Pero no es para juzgar,
no es para hacer un juicio. Uno no debe de ser Exacto. un juez de la historia. Uno simplemente debe asumir su parte en la historia, Claro. hacerse parte de ella, no juzgarla. Entonces, pero bueno, Y menos yo, con un panorama o con un pensamiento de nuestra época, exacto, tratando de verlo desde aquel lado, y pues no, exacto, eso exacto. de los Sí, peores así es. pecados que se pueden Sí, sí, cometer. sí, pero bueno, como siempre, ustedes dejen su opinión, qué opinan ese final para ustedes, qué representó, están de acuerdo, les gustó las versiones que nosotros dimos aquí o qué fue lo que les gustó, no les gustó, su opinión es muy importante, entonces eh, los leeremos detenidamente. Pero bueno, mientras tanto, pasemos al siguiente tópico, eh, Sí, que es, pues, esta está buena, esta está interesante, esta está un poco divertida o hasta lúdica, creativa. Aquí sí me gustaría que se animen a comentarnos y nos pongan cuál de las dos les gusta más, qué propuesta les gusta más. ¿Por qué? Porque el siguiente es una especie más de reto que, que dice, plantea una película ambientada en el mundo prehispánico, precolombino. Eh, entonces, cada uno de nosotros va a hacer su película soñada, ambientada en estas épocas. Imaginemos que ya tienes todo el dinero para contratar a los actores que quieras, tienes todo, ya te dijeron, aquí, toma, $100 millones, haz tu película eh, histórica de esta época, lo que tú quieras, eres libre. Entonces, a ver, me gustaría escucharte a ti primero. A ver, ¿qué película tú propones? ¿Qué película tú harías? sí, pues a ver, A ver. creo yo que si me dieran a mí un presupuesto decente, unos $10 millones, Mm, decente, para una película ambientada en este contexto, en el mundo prehispánico. De entrada, creo que yo no la haría con actores reales. Yo me iría un poquito más por una temática onda CGI, algo más o menos tipo Avatar. ujú, Y yo lo que plantearía sería, a lo mejor, si se va a hacer algo meramente histórico, o sea, vaya, aunque no sea del todo acertado, o una ucronía, por así decirlo, parecido a Bastardos sin Gloria, como ujú, un qué pasaría si, a mí me gustaría que se tocara el tema de, de la Triple Alianza. O sea, esta parte de Tenochtitlán aliándose con Azcapotzalco y Tlatelolco. ujú. O sea, pues sí, una película netamente que se enfoque en lo que es el imperio de Tenochtitlán, pero contada desde una perspectiva a la mejor de la guerra. Ujú. Eh, y tal vez como guiños me gustaría que apareciera o que se hiciera mención de Nezahualcóyotl. Ujú. Creo yo que sería una película muy interesante, que la producción sea mexicana. Bueno, no sé, ahí sí no sé porque, digo, hay muy buena animación o muy buenas empresas de animación mexicana, como por ejemplo los que hacen los de leyendas mexicanas, pero Ujú. sí, y ahí ya no sería una animación tipo CGI, tipo Avatar, pero creo que una de dos, o puede ser algo tipo CGI, pero una cosmovisión netamente mitológica de lo que es la religión mexica. Fíjate, esa podría ser buena. O sea, que se toquen un poquito como el mito de los dioses de todos los ciclos que habla de la piedra del sol. Esa podría ser bueno. Y ese sí estaría netamente en CGI. O ya, Entonces, pero cuál te decidirías tú? ¿Cuál dirías?
Híjole, Esta es, denme mis 170 millones de dólares, esto vamos a hacer. yo creo que esa, tratar un poco de explicar la cosmovisión mexica, pero sí tenga que ser así netamente CGI. Sí, Yo creo que me animaría por esa. sí, güey, pues yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre al podcast de Pelea Amable a Acuerdo Amable o a Acuerdo amable. Dos Amigos Americanistas se leen la mente o algo así, porque sí, de hecho, esa es mi propuesta. Mi propuesta es alejémonos de la historia de la no ficción, alejémonos de la historia real. Como lo mencioné también, yo soy muy, muy inspirado por las ideas de Tolkien, Ujú, creador del Señor de los Anillos. Yo digo, vámonos a la mitología. claro. Pero la pequeña diferencia entre lo tuyo y lo mío, que a mí se me hace que al público le va a gustar más tu propuesta. A mí se me hace. A ver, Pero yo tengo pues otra idea dejen. diferente. Mi idea Vale, es vale. crea tu propio Señor de los Anillos, o tu propio Ok. Star Wars, o tu propio este, Avatar. Avatar, la de la leyenda, La leyenda de Ang. ajá, la leyenda de Aang, Ok. el último maestro del aire, Ah, ok. o tu propio Demon Slayer o Naruto. O sea, toman la, ¿cómo decirlo? L- La l- cultura, la ¿no? cosmovisión, La ¿no? Ajá. cultura, la historia de elementos de la historia, pero exactamente los, los, los fusionan con sus propias inquietudes, sus propias experiencias, eh, y ahí se enfocan más bien en transmitir esa cosmovisión, como bien dices tú, de una manera mitológica. Es la única manera en la que le vas a regresar a las personas ese rostro y ese corazón. O mejor dicho, no se los vas a regresar porque ninguno de nosotros perdimos nada, no somos indígenas, no, nada más somos producto de una mezcla. Más bien se las vas a dar. Entonces, en mi idea, convertimos en mitología el encuentro con los españoles, convertimos en mitología los diferentes señoríos y las alianzas que había, nos inspiramos de los mitos, como decías tú, de los cinco soles, de Quetzalcóatl, de Tezcatl-Popotla, y, y les damos una nueva narrativa, tal vez los cambiamos uno que otro para que queden padres, y hacemos El Señor de los Anillos, pero versión prehispánica. Esa es Tu mi, propuesta. mi propuesta. Entonces, coincidimos. Fíjate, Sí. yo ya estaba juntando mis argumentos Ujú. para debatirte, ¿no? La Ajá. primera, porque yo iba a decir, historia real, no creo que estemos listos Sí, no. para afrontarnos todavía eso. Yo creo que en un inicio necesitas como esa sensibilización, como primero darle a las personas su lugar, su rostro, ¿no? Su identidad Su también. identidad, su corazón, un lugar en el mundo a ese nivel mitológico, que de hecho el historiador que escribió el de Sapiens lo dice, ¿no? Ujú. Los mitos son los que unen a los asentamientos humanos. Primero hacemos eso y ya después se pueden ir sacando, no relacionados con eso va a ser así como Star Wars, ¿no? Va a ser su propio universo, va a ser su propio mundo, va a haber sus propias historias ahí, pero ya eso va a abrir a las personas, eso va a hacer que lo acepten porque va a darles un lugar. Y entonces ya de ahí podemos proceder a un estudio más formal, más crítico, donde ya veamos todo este, toda Como estas un cosas, ¿no? metaverso, ¿no? A Así. mí es lo que me fascina mucho del anime japonés. Ujú. Siempre en todos los animes que yo he visto, logro ver parte de quién es Japón como cultura. Y, y veo cómo lo abrazan. O sea, incluso la tragedia, ¿no? Esta onda de Fat Boy y Little Man, las bombas atómicas que las detonaciones atómicas que hubo ahí en Japón,
han marcado a la cultura y los animes, todos te remiten, todos los que yo he visto, te remiten a eso, te remiten a esa sensación de dolor, a esa sensación de sufrimiento, de pérdida, esa marca indeleble en la historia, en la conciencia, en el espíritu japonés, pero al mismo tiempo hay una catarsis en esa historia y creo que el hecho de que sea fantasía le da esa posibilidad, el hecho de que sea mitología le da esa posibilidad, esa potencialidad de que si nos quedamos en la realidad es muy duro, no podemos superarlo porque no podemos cambiar lo que pasó. Pero cuando estamos hablando de fantasía, sí. Naruto puede reconstruir la aldea de la hoja que quedó totalmente devastada por esa explosión. Que, como te digo, es una reminiscencia de la explosión nuclear. Pero él es capaz de borrar esas heridas. Y entonces a la gente le das esa catarsis histórica, pero mediante el mito. Y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo buscaría. Lo que yo buscaría es eso, darles esa mitología prehispánica en donde, no sé, tal vez que Quetzalcóatl regresó, pero no regresó en las personas, regresó en un alma, no sé, en un espíritu, regresó en ti, o tú eres capaz de verlo, o hay algo más grande que Quetzalcóatl, otra energía más que le pones a las cosas, no sé, o sea, darle una idea, ¿no? Más a la línea de lo arquetípico, de lo mitológico, de lo que te levanta, de lo que te da para arriba, ¿no? Y más que de lo que te hunde. Y eso le urge al cine mexicano y le urge a la sociedad mexicana. La sociedad, claro, por supuesto. Le urge cosas que conecten contigo a ese nivel profundo, como la historia mexicana lo tiene, pero para sacarte, para elevarte, para llevarte más allá. Eso es lo que me encanta del anime. O sea, Mira te toca esas heridas profundas de la sociedad japonesa, pero siempre para darles un lugar, ¿no? Y que en este caso es esa cuestión de con disciplina, con esfuerzo, con determinación, vas a lograrlo, vas a sobreponerte a las peores adversidades, ¿no? Es lo que también me encanta de Star Wars, ¿no? Claro. Que es de lo mejor, rescata lo mejor del pueblo americano, ese optimismo, esa esperanza, esa búsqueda por la superación, esa búsqueda como de la inclusión, de la diferencia. Es algo que se ve mucho en Star Wars. Me fascina el Mandaloriano, esa cuestión de un padre adoptando a un pequeño extraterrestre verdecito orejón de 55 años, pero que sigue siendo un bebé. O sea, es algo americano, porque los americanos crecieron aceptándose que venían como de partes diferentes de galaxias, venían de mundos distintos, que de Irlanda, que de Escocia, que de Italia, que de China, que de Japón, que de todos lados. Lamentablemente la sociedad americana perdió mucho eso, y creo que pues, es lo que intenta rescatar con todo esto de la inclusividad, pero bueno, ya me estoy desviando. Volviendo aquí a lo mexicano, yo en esa historia es lo que busco, o sea, como, no sé, como conectar con eso, con esa parte de la cosmovisión, pero pues es muy complejo, ¿no? Eso es muy complicado, sobre todo porque siento que me hace falta leer mucho de la filosofía de aquellos entonces. Claro. Pero pues bueno, creo que sí, como dice el dicho en inglés, ¿no? Great minds think alike, ¿no? Las grandes mentes piensan parecido. Entonces tú y yo ahí pensamos parecido, dijimos nos conectamos en ese aspecto. Rescatar la cosmovisión y la mitología de esos entonces para encontrar esa filosofía que se sigue cargando desde aquellos tiempos, que ahí debe de estar, porque no se desapareció, pero tampoco somos eso. O sea, el gran problema de la sociedad mexicana es sentirse conquistada, sentirse violada, sentirse ultrajada, cuando pues no. O no por las personas que nosotros creemos. O sea, si vamos a echarle la culpa a alguien, que tampoco sería nuestra labor,
pues creo que estamos volteando hacia el enemigo equivocado. Y enemigo es un decir, porque pues a final de cuentas no. Sí, Y sí. aquí me gustaría hacer una, una mención a un libro de un historiador que se llama Juan Manuel Zunzunegui. Ujú, Este libro es muy, muy bueno. Lo puedes conseguir en el sótano, en Gandhi, donde quieras. Se llama Los mitos que nos dieron traumas. mm, Ese, creo que sí se llama así. Te doy bien ya mm. el título. Según yo es Juan. Ah, sí. Los mitos que nos dieron traumas. Ay, ya subió de precio. Mm, Pero es un libro muy, muy bueno. Y te habla justamente como de todos estos mitos que dentro, perdón, dentro de la sociedad mexicana o dentro de la educación básica a nivel primaria y secundaria se nos enseña que, pues, eh, ¿cómo decirlo? O sea, que si no avanzamos como sociedad es por culpa de algo o por culpa de alguien. Cuando en realidad no, o sea, si analizas bien esos mitos, pues te darás cuenta de que nosotros mismos fuimos los que nos pusimos el pie casi, casi. mm, Entonces, hablando en términos un poquito estrictos, lo que fue la Revolución Mexicana, que todo el mundo la ve como el hecho de ser esta transformación en la cual sales de una dictadura de más de 30 años para darle cierta libertad al pueblo mexicano, pues te das cuenta que no, que fue un baño de sangre terrible, que fue una guerra civil con una serie de bajas donde todos se peleaban por todo, y no es sino hasta la institucionalización de la revolución que dices, bueno, México se está aplacando, pero es hasta que alguien llega y a final de cuentas toma el poder. Llámalo Plutarco Elias Calles, llámalo Lázaro Cárdenas, quien sea, es el que viene y pone esta estabilidad, a ver, ya se me calman, y sí o sí tiene que haber un líder, alguien que institucionalice esta lucha, pero es porque a final de cuentas el propio mexicano no sabe ni lo que quiere. Entonces, ese libro la verdad es que está muy bueno, es muy digerible, tiene cierta onda ahí de humor. Cuando tú sí. lo lees dices, ah, chinga, así somos. Sí, Pero y es que fíjate, todas esas ideas están ahí, pero como te digo, o sea, yo soy mucho de esa escuela de Tolkien de decir, si no es a través del mito, eso no toca los puntos que realmente importan de una persona. Por por ejemplo, supuesto. y a las pruebas me remito, uno de los mitos más importantes, o el mito más importante de la sociedad mexicana, la Virgen de Guadalupe, que hoy por hoy es la celebración religiosa más importante del mundo. Más gente viene a la basílica el 12 de diciembre de los que van el 24 de los que van el 24 a la Capilla Sixtina. O sea, Ujú. algo increíble, difícil de creerlo, o sea, no lo crees, pero efectivamente es la celebración, la reunión religiosa más importante del mundo hoy por hoy es venir con la Virgen de Guadalupe. Y es este mito de una aparición de una madre que viene y les dice, todos son mis hijos, en un tiempo en el que había mucho esta separación de las castas que se derivaron del mestizaje. Ujú. Y, y viene y se aparece una madre que ama incondicionalmente a todos sus hijos cuyo objetivo es unirlos, cuyo objetivo es abrazarlos a todos bajo su manto y decirles, tranquilos, son mis hijos, yo los voy a cuidar, perdónense, llévense bien, quiéranse. Y, o sea, de verdad que es el mito que es así como el Nor Suiza el De Nor la Suiza mexicanidad. de la mexicanidad, o sea, es lo que sostiene todo. Es Sí, como el Chile para la gastronomía mexicana, ¿no? Es la Virgen de Guadalupe para la sociedad. O sea, sí. es lo que une, es lo que... Estás en la UNAM y están ahí celebrando con su imagen de la Virgen y sales y están los microbuseros en la esquina y avanzas y están los del centro de salud y te vas a la otra avenida y están los del ISSSTE y te vas a la otra avenida y están los de el CENTE y los de Luz y Fuerza del centro y los de la Comisión Federal de Electricidad Y todos se y, unen. y cada calle tiene su imagen de la Virgen y ves a la gente dando tamales y dando
atoles en ese aspecto de hermandad, y ese día extrañamente regalan. Vengan a la comida, vamos a dar carnitas en la base de las combis de aquí. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, nada más venir. O sea, ese mito es tan importante para la sociedad mexicana, o sea, que sin ese mito no existiríamos, yo creo, como un país, ¿no? O Digo, tal vez no yo, existiría esa hermandad cultural que solamente se ve una vez al año, cada 11, 12 de diciembre, ujú, y que también es muy interesante porque a final de cuentas, para mí es la amalgama perfecta. Digo, yo soy muy crítico de esto, de la idea de la guadalupana, la verdad es que sí soy muy crítico, porque pues hay, como toda celebración, pues hay puntos buenos y puntos malos, pero ya un punto de vista objetivo, creo yo que si hay algo que puede unir al mexicano, es lo vimos, o sea, Miguel Hidalgo tiene como estandarte a la Virgen de Guadalupe, porque es el símbolo que busca unir a los mexicanos. Y nos podremos separar por equipos de fútbol o color de no sabe, piel, clase ajá, social, exacto, que hasta en la colonia en la que vives, así de, no, pues que tú vives en la Agrícola Oriental y tú vives en ¿sí? Polanco, no sé. Pero si hay algo que te puede unir, siempre es el 12 de diciembre. Y es esta idea de todos somos hijos de una madre que bien sabemos, o sea, la Virgen de Guadalupe ya en términos objetivos, pues es el sincretismo de la parte de la Tonantzin prehispánica y la Virgen de Guadalupe, la original, la que viene con los conquistadores de allá de España. Entonces fue el símbolo perfecto que justo le da esta identidad de hermandad en la cual todos, por lo menos un día al año, todos son hermanos y todos se llevan bien y como dices, regalan comida, hacen festividades, no estoy muy de acuerdo en ellas, pero pues la pirotecnia, o sea, todo es un jolgorio, es un regocijo de alma que dices, wow, o sea, pocas veces se ve esto en otras culturas. Ujú. Y tú ya lo dijiste, es la celebración más importante religiosa a nivel mundial. Sí, y deben ser mitos, deben Ujú. quedar como mitos. O Y todo esto a sea, partir del mito, claro. no puede ser. Creo que le quitas una vez que le quitas lo mito, lo vuelves historia real, y una vez que se vuelve historia real, se vuelve terrenal, entonces se vuelve superfluo al mismo tiempo. Claro. Y otro ejemplo podría ser La Llorona. Que La Llorona, no hay un solo lugar donde no te digan, pues La Llorona es de aquí. O sea, tú vas a Guerrero y pues, La Llorona es de aquí. Vas a Sí. Oaxaca y pues, sí, claro, es de aquí. E incluso en otros países dice, es que La Llorona es venezolana o es colombiana, ¿no? Pues, Y que de hecho es un mito que, bueno, yo lo vi, la, el registro más antiguo que hay está en la visión de los vencidos, ¿no? ujú. Semanas antes o días antes de que tuvieran el primer contacto con los españoles, decían, ¿no? Que escuchaban lamentos, veían a una mujer que se lamentaba por sus hijos y, y demás, ¿no? Y señales extrañas, las señales funestas, me parece que se llama el capítulo de la visión de los vencidos. Entonces, sí es lo que yo rescataría, es lo que yo rescataría, sería una saga fantástica. Volver a mitificar lo que en Por algún ahí, momento nos unió. perdón, Ujú. en Crunchyroll por ahí hay un anime Onyx inspirado en Equinox. esto, Ujú. que se llama Onyx Equinox, no lo he visto, Sí. está en mi lista de espera, voy a ver para ver qué tal, pero más o menos por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí va, y pues bueno, pues de una vez más de acuerdo, ¿no? Excelente. Como Entonces, siempre, las grandes mentes pensamos igual. exactamente. Y seguro que en nuestra audiencia también muchos dijeron, ah, sí. Sí, eso estaría genial. Entonces Pues ya ahí saben, pónganos, ¿cómo apoyar sería? este pequeño gran proyecto porque sí se viene rico. Y la verdad es que creo yo que sería muy enriquecedor tanto a nivel de identidad como de decir, pues esto está fantástico y pues nada, es un proyecto muy ambicioso.
creo yo que merece todo el apoyo. Hay talento, falta apoyar. Sí, ojalá que sí sea eso. A lo mejor en mi caso es hay apoyo, solo falta talento, ¿no? No, 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 Pero por bueno, supuesto que no. pasemos a la última pregunta. A modo de veredicto final, Ujú. ¿Apocalipto irrespetuosa o inofensiva? Yo me quedo con la parte de que no es irrespetuosa, porque a final de cuentas respeta, dejando de lado el anacronismo, respeta mucho lo que es la parte, ya lo mencionamos al principio del capítulo, respeta mucho esta parte de los rasgos étnicos, respeta mucho también un poquito los detalles en cuanto a la vestimenta, en cuanto a un poquito el rito del sacrificio, de la guerra florida. Respeta mucho la parte del idioma. Es un acercamiento y a final de cuentas, eh, yo lo diría que es inofensivo, sí, pero hay que verlo con cuidado, justo para darle ese enfoque educativo eh, Ujú, y cultural, para separar lo que es la parte verídica con la parte fantástica. ujú. Muy bien. Yo fíjate, yo iba a decir respetuosa, pero creo que aquí hay una muestra, ¿no? Eso es una muestra, que eso sirva como muestra de que cuando uno entra a los debates sí, con sus ideas y demás, pero con esa pequeña posibilidad de que tal vez cambie de opinión, Ajá. sí puedes cambiar de opinión, porque por lo que tú me has comentado y ahorita en la discusión, sobre todo los primeros argumentos que diste y, y cómo siempre que hablas de la película, o sea, además de que ya has expresado lo mucho que te gusta y que te encanta y que la consideras una gran joya, Ujú, pero además, o sea, el uso que le has dado en toda esta conversación de siempre lo tomas como punto de partida para ahondar en la historia, para ir más allá, para... ujú, Eso fíjate que me ha cambiado mi perspectiva, no solamente el hecho de decir no es irrespetuosa ni inofensiva, sino es enriquecedora. ujú. O sea, es una película que viene a enriquecer eh, la cultura y el cine y el cine histórico y la historia en sí de, del país. O sea, tiene, como bien dices tú, siempre y cuando estemos en este círculo dialogando, discutiendo, debatiendo. ¿Por qué? Porque lo importante es ese uso que le den, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno aquí es lo que tú has destacado muy bien de cómo se nota la dedicación en el lenguaje, en la puesta en escena, en la fotografía, en el elenco, en muchas cosas se nota esa dedicación, se nota ese cuidado, esa atención que le pusieron. Y ya tan solo eso hace que salga, ¿no? Que brille y que pues lamentablemente creo no está tan presente en el consciente, digamos, popular de las personas. Ujú. Pero la película está vigente, o sea, tú la ves y quienes no la hayan visto, vayan y véanla. Tú ves Apocalipto y sientes que la hicieron el año pasado perfectamente, Sí, sí. Y ya o tiene este casi mismo 10 año, años, ¿sí? 20 años que diga, fue 2006, ya estamos a 17, prácticamente, ya casi 20, sí, casi 20 uh-huh. años. 17 años que se hizo. Y la película está fresca, fresca, fresca. Ujú. Ha sabido envejecer muy bien. Uh-huh. Es que precisamente ese cuidado y ese detalle que pusieron en que fuera hablada en maya, en que se utilizaran muchas locaciones, la construcción de los sets y demás. O sea, bien, ¿no? Ujú. Qué bueno que me alejaste de ese camino cínico por el que yo iba de decir, no, pues eso es un instrumento para oprimir más a nuestra cultura y decirnos que somos salvajes y que estamos más retrasados y que los blancos y los blancos son superiores y vienen a civilizarnos y todo eso. Qué bueno que me alejaste de ese camino. Ujú. Y me llevaste más bien por el camino de tomarlo como una herramienta de aprendizaje, Claro, como y, un... y de enseñanza también, por Uh-huh. supuesto. Y de enseñanza, exactamente. Una herramienta de enseñanza y de aprendizaje para generar una conciencia histórica profunda, compleja, eh,
y al mismo tiempo estética, ¿no? Al mismo Sí, tiempo eh, que, que, que sobresale, que claro. se queda en ti. Entonces, pues, mucho, mucho que pensar. eh, pues sí, creo que con eso concluiría yo. O sea, de verdad que es muy padre tener discusiones, debates así, con gente que argumenta bien, con gente que está dispuesta a decir lo que piensa y lo que siente. Y Siempre va a defenderlo. haber un cambio. A lo Sí, mejor yo lo también. tomé ahorita muy bien y muy Ujú. padre, porque yo venía preparado, ¿no? O sea, digo, Ajá, preparado para aceptar ideas diferentes, pero claro, muchas veces tal vez hay gente que no está preparada, ¿no? claro. Pero, y entonces a veces es más difícil como que cambie de opinión, aunque sus argumentos no estén tan bien formulados o no estén tan bien sustentados o no tengan, no sean ni siquiera argumentos, sean nada más prejuicios, ¿no? Ujú. Pero bueno, aquí estará este espacio siempre para que sigamos haciendo esto. Entonces, Perfecto. pues con eso concluiría yo. Tu conclusión, algo que te gustaría decir para cerrar. Para cerrar, pues simplemente no se la pierdan, o sea, de verdad que es, no me cansaré de decirles, es una joya cinematográfica, pero véanla, véanla no nada más una vez, o sea, si no la han visto en ninguna ocasión, primero véanla y disfruten el lenguaje cinematográfico, disfruten lo bien hecha y producida que está, y después de verla por primera vez, espérense un ratito o véanla al día siguiente, o 2, 3 días o una semana después, pero ya véanla, entonces ahora sí, ya con este enfoque de decir, bueno, a ver, esto está, esto me puede servir a mí, esto, eh, tomo esto de aquí, agrego esto, quito esto, le doy otro enfoque, es de las películas que vale la pena totalmente ver más de una Sí, vez, y cada que la ves, siempre vas a sacar algo diferente, siempre, siempre. Para mí, eh, películas así que yo siempre no me cansaré de ver sería Apocalipto y tal vez a lo mejor tema de para otro episodio, no sé si así lo quieres ver tú, El Infierno de Luis claro, Estrada. perfecto, sí. Para mí yo creo que sería a sugerencia, a menos que digan lo contrario, la próxima película a analizar, porque sí, Sí, claro, tiene claro, sus claro, detalles. pero por supuesto que sí. Sí. Pues sí, muy bien. Me gustaría terminar así, en esta nota. Ujú. Eh, Muchas gracias, de verdad que es, es, es todo un gusto, un placer de Jugoso debatir este contigo, debate, ¿no? Al platicar contrario. contigo, conversar contigo de absolutamente todo, ¿Sí? ¿no? Este, y, y pues bueno, ya vamos pensando el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos los que No, al nos contrario. escucharon y llegaron a este punto, a los que nos ayudaron con su like, con su comentario, compartiendo. eh, y bueno, estaremos aquí, seguimos en este canal, Para que eh, hablamos Film todavía. Buffs, y pues pues muchas gracias, Gary, un No, gran al contrario. abrazo, Un gran muchas abrazo de gracias por esta vuelta. excelente noche, y pues bueno, espero que todos la pasen genial, que todos estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense.